En el extremo norte del planeta, donde el tiempo parece doblarse sobre sí mismo y el viento resuena como un eco ancestral, se extiende Siberia, un territorio inmenso, forjado por la propia naturaleza, como si llevara la huella de lo divino. Cada llanura cubierta de nieve, cada bosque interminable y cada lago cristalino parecen esculpidos con un propósito superior, uniendo belleza y dureza en un equilibrio perfecto. Es una tierra donde el silencio se convierte en plegaria y donde la fuerza de la naturaleza se muestra en toda su grandeza, recordando al ser humano que aún existen rincones del mundo que conservan lo sagrado. Este universo helado, que a primera vista parece inhabitable, guarda secretos que van mucho más allá del frío y del hielo eterno. Aquí caminaron gigantes prehistóricos como los mamuts, hoy preservados en el permafrost, y todavía sobreviven criaturas únicas y sorprendentes. El leopardo de Amur, considerado el felino más raro del planeta. La foca del Baikal, la única especie de foca de agua dulce. Y el majestuoso tigre siberiano, símbolo de poder y resistencia en medio de condiciones extremas. Siberia no se entrega fácilmente. Para conocerla hay que atravesar bosques infinitos, soportar un frío que corta la piel y aprender a observar con paciencia los detalles que solo la naturaleza salvaje revela. Esta vasta región del norte de Asia, en su mayor parte perteneciente a Rusia, se extiende desde los montes Urales hasta el Océano Pacífico y desde el Ártico hasta las fronteras con Kazajistán, Mongolia y China. Con más de 13 millones de kilómetros cuadrados, ocupa cerca del 77% del territorio ruso, pero alberga apenas una cuarta parte de su población. Para comprender su magnitud, es más grande que Brasil y Europa juntos, un mundo dentro de otro mundo. Famosa por sus climas extremos, aquí se encuentra Oymyakon, el asentamiento humano más frío del planeta. Los inviernos alcanzan temperaturas de menos 50 grados Celsius, mientras que los veranos, aunque breves, pueden traer calor sofocante en algunas zonas. Bajo el hielo y la nieve que cubren sus tierras gran parte del año, Siberia guarda no solo vestigios de la vida antigua, fósiles, mamuts congelados y huellas de la historia de la Tierra, sino también riquezas incalculables: petróleo, gas natural, oro y diamantes. Es como si la naturaleza hubiera escondido bajo un manto blanco una caja fuerte donde memoria y abundancia conviven. Sus paisajes son tan variados como infinitos: la taiga, el bosque continuo más grande del mundo, las estepas y desiertos helados, y el majestuoso lago Baikal, el más profundo del planeta y guardián de una quinta parte del agua dulce no congelada de la Tierra. También es hogar de más de 40 pueblos con culturas ancestrales, como los samoyedos, nenets, enets y selkups, que desde hace siglos crían renos y mantienen un modo de vida seminómada adaptado a la tundra helada. El origen geológico de Siberia es tan imponente como su extensión. En su centro se encuentra el cratón siberiano, una de las estructuras rocosas más antiguas del planeta, con 3.500 millones de años. Este bloque continental resistió el paso del tiempo y sirvió de base para el crecimiento de las tierras a su alrededor. Choques de placas tectónicas, erupciones volcánicas y glaciaciones esculpieron montañas, llanuras y valles, creando escenarios que van desde la cordillera de Verkhoyansk hasta las inmensidades congeladas de la tundra. Esa historia geológica explica no solo su relieve, sino también su riqueza mineral, un cofre natural de diamantes, carbón, oro y gas. En este territorio extremo, la vida se adaptó con ingenio. En los bosques de la taiga acecha el tigre siberiano,
el felino más grande del mundo, cazador solitario que se mueve entre las sombras de las coníferas. Y entre los símbolos de esta tierra se alza el oso pardo siberiano, gigante que domina tanto los bosques como las riberas de los ríos, donde comparte territorio con lobos y linces. En las extensiones abiertas de la estepa y la tundra se desplazan los caribúes y renos, pilares de la vida para los pueblos nómadas que dependen de ellos desde tiempos ancestrales. Allí también sobreviven el zorro ártico, la liebre siberiana y el buey almizclero, protegido del frío extremo por un manto de pelaje espeso. En los bosques infinitos, otras criaturas imponen su presencia. El lobo gris, estratega de la caza en manada, el alce, soberano indiscutible de los bosques boreales, y el búho nival, centinela blanco que vigila los cielos helados. Siberia es también dominio del oso polar, el mayor depredador terrestre del planeta, señor absoluto de las regiones heladas. Sobrevolando este mundo gélido, las águilas reales patrullan en silencio, mientras el mítico cuervo acompaña la vida y la muerte en este escenario implacable. La unión entre un origen geológico milenario y una fauna única convierte a Siberia en uno de los territorios más salvajes y misteriosos del planeta. Entre sus habitantes más singulares se encuentra la foca del Baikal, conocida como nerpa, la única especie de foca de agua dulce en el mundo. Vive exclusivamente en el lago Baikal. De cuerpo pequeño y redondeado, con grandes ojos expresivos, está perfectamente adaptada al frío extremo, símbolo de la resiliencia de la vida en este entorno. En la inmensidad helada de Siberia también resisten algunos de los animales más raros y exóticos del planeta, verdaderas joyas de la naturaleza. Entre ellos, el leopardo de Amur, considerado el felino más raro del mundo. Habita en el sureste de Siberia y en el extremo oriental de Rusia. Su pelaje dorado, cubierto de manchas negras anchas, le permite camuflarse entre la nieve y los bosques boreales. Su belleza contrasta con su fragilidad. En estado salvaje sobreviven menos de 120 ejemplares, cada uno de ellos un tesoro viviente. En cautiverio, bajo programas internacionales de reproducción, más de 200 leopardos de Amur son cuidados en zoológicos, lo que significa que, por primera vez, su número en cautiverio supera al de la naturaleza. Siberia nos recuerda que, lejos de las ciudades y del ruido, aún existe un mundo donde la vida late en su estado más puro y salvaje. Quien la conoce de verdad jamás vuelve a ser el mismo, porque hay lugares que cuentan historias, y hay lugares que se convierten en parte de nuestra propia historia. Siberia es uno de ellos. Aquí, cada criatura es moldeada por la dureza del ambiente, transformando la supervivencia en un arte. Esta es la Siberia salvaje, sinónimo de fuerza, estrategia y resistencia. En el corazón de este territorio inmenso se esconde una joya única, el lago Baikal, el más profundo, antiguo y puro del planeta. Con más de 1.600 metros de profundidad y 25 millones de años de existencia, guarda en sus aguas cristalinas formas de vida que no existen en ningún otro lugar. Es un universo sumergido, rodeado de montañas, hielo y misterio. Más allá se extiende la taiga, el bosque continuo más grande del planeta, cubriendo vastas áreas de Siberia y de otros países del hemisferio norte. Mucho más que un paisaje de belleza austera, la taiga es uno de los pilares esenciales de la salud de la Tierra. Con sus 17 millones de kilómetros cuadrados, funciona como un pulmón gigantesco, absorbiendo miles de millones de toneladas de dióxido de carbono cada año. Sus árboles, pinos, abetos y alerces, siguen ciclos milenarios,
almacenando energía, renovando la atmósfera y regulando el clima global. Pero la taiga no es solo guardiana del clima. En medio de inviernos rigurosos y veranos breves e intensos, alberga una biodiversidad única. El alce siberiano avanza majestuoso por sus senderos, mientras el tigre de la taiga se desliza sigiloso entre las sombras de las coníferas. El oso pardo, gigante solitario, ronda sus bosques y numerosas aves migratorias encuentran allí refugio temporal o permanente. La flora también sorprende: musgos, líquenes, flores resistentes y plantas medicinales que desafían el invierno con su persistencia. En este escenario, cada ser, desde el insecto más diminuto que ayuda en la descomposición hasta los grandes depredadores que regulan poblaciones, cumple un papel vital. La taiga es refugio de vida en su forma más pura y resiliente, un recordatorio de que incluso en los ambientes más extremos, la naturaleza encuentra la manera de florecer. La tundra siberiana es uno de los ecosistemas más extremos y cautivadores del planeta. Se extiende por vastas regiones del norte, desde las costas del Ártico hasta la línea donde comienza la taiga, cubriendo millones de kilómetros cuadrados. Su clima es despiadado: inviernos interminables, vientos cortantes y temperaturas que descienden a niveles insoportables. El suelo permanece congelado la mayor parte del año, formando el célebre permafrost, que impide el crecimiento de árboles y da lugar a un paisaje dominado por musgos, líquenes, pastos y arbustos bajos, todos adaptados a resistir el frío implacable. Aunque a primera vista parece un desierto helado, la tundra está llena de vida. Aquí habitan animales extraordinariamente adaptados. El buey almizclero, protegido por un pelaje denso y capas de grasa. El caribú, que migra en rebaños inmensos en busca de alimento. Zorros árticos, liebres siberianas, linces y lobos. También aves migratorias como gansos y patos encuentran refugio en este ecosistema, junto a depredadores solitarios que sobreviven en un entorno donde cada bocado es una conquista. El permafrost, esa capa de suelo, rocas y sedimentos congelados durante todo el año, es uno de los elementos más fascinantes de Siberia. Puede alcanzar decenas o incluso cientos de metros de profundidad y cubre gran parte del territorio, desde las llanuras del norte hasta regiones de la taiga y la tundra. Este hielo eterno funciona como una cápsula del tiempo natural. Conserva restos de animales prehistóricos, plantas milenarias y microorganismos, permitiendo a los científicos asomarse al pasado de la Tierra con un nivel de detalle asombroso. Pero también es un gigante vulnerable. Cuando se derrite por efecto del cambio climático, libera gases atrapados durante milenios, como metano y dióxido de carbono, transformándose en una bomba de tiempo ambiental. Más allá de los grandes depredadores como el tigre o el oso pardo, la taiga siberiana es también el reino de los lobos grises, maestros de la caza en grupo y símbolos de inteligencia y organización. En la penumbra de los bosques nevados, cuando el viento aúlla entre los pinos, un sonido rompe el silencio: el aullido de la manada. Es el llamado ancestral de un clan que domina estas tierras desde hace milenios. Entre los árboles helados se mueven sombras ágiles y coordinadas. Los lobos de la taiga, cazadores meticulosos, estrategas de la nieve. Con cuerpos que superan el 1,5 metros y pesos de hasta 60 kilos, son veloces, resistentes y persistentes. Viven en grupos familiares de 6 a 12 individuos, liderados por una pareja alfa cuya unión es más que reproductiva. Es un pacto de supervivencia. Juntos recorren decenas de kilómetros al día, siguiendo rastros invisibles,
comunicándose con miradas, gestos y aullidos. La rutina comienza antes del amanecer, bajo un cielo gris. Olfatean el viento, leen huellas, escuchan. El objetivo es claro: cazar. Sus presas varían según la estación: alces, ciervos, liebres y, cuando escasea el alimento, incluso roedores o aves. Pero nada es sencillo. Los lobos saben que deben ahorrar energía y atacan solo cuando las probabilidades están de su lado. Rodean a la presa en silencio, prueban sus debilidades, aíslan a los más lentos. Cuando llega el momento, el ataque es rápido, brutal y calculado. Aún así, incluso estos depredadores temidos tienen rivales. Los osos pardos disputan carroña en tiempos de hambre, y los tigres siberianos, silenciosos y letales, son los únicos capaces de abatir a un lobo adulto aislado. Por eso, los lobos rara vez caminan solos. En invierno, la cohesión de la manada es la frontera entre la vida y la muerte. Cada miembro cumple un rol: el alfa guía, los jóvenes aprenden, los cazadores ejecutan. Cuando nacen crías, toda la manada protege y alimenta. No hay espacio para el ego, solo para el instinto colectivo. Al caer la noche, cuando el frío regresa con toda su furia, los lobos se agrupan en un círculo cerrado, compartiendo el calor de sus cuerpos. Bajo la luz pálida de la luna siberiana, aúllan juntos, no solo para marcar territorio, sino para recordar que la taiga les pertenece. Unidos, siguen siendo los fantasmas vivos del bosque eterno. Pero incluso ellos, con toda su astucia y unión, reconocen la presencia de un hombre que pesa como una montaña: el oso pardo siberiano. Cuando esta montaña de músculos emerge entre los árboles, hasta los aullidos se apagan. Con más de 3 metros de altura erguido y un peso que supera los 600 kilos, el oso pardo es una presencia imposible de ignorar. No necesita correr como los lobos, ni cazar en grupo, ni aullar para imponer respeto. Basta con aparecer y el bosque entero lo reconoce. En la taiga, los enfrentamientos entre osos y lobos no son frecuentes, pero cuando ocurren, son brutales. Un solo adulto puede expulsar a toda una manada de una carroña recién cazada. Un rugido, un avance con las garras abiertas, y los lobos retroceden. Enfrentarlo cara a cara es aceptar la muerte. El oso pardo es un maestro de la adaptación. Durante los inviernos más rigurosos hiberna, sobreviviendo gracias a la grasa acumulada en su cuerpo. En verano y otoño, su dieta se diversifica: raíces, frutos silvestres, huevos, insectos, miel, peces, pequeños roedores e incluso carroña. Es un omnívoro oportunista, y cuando la necesidad lo exige, puede abatir presas grandes como ciervos o crías de alce. A diferencia de los lobos, sus hábitos son solitarios. Recorre el bosque en silencio, guiado por un olfato prodigioso y un instinto feroz. Rara vez busca la confrontación, pero si llega, enfrenta a cualquier adversario. Casi nada lo amenaza. Solo un tigre siberiano, en raras ocasiones, puede emboscar a un ejemplar joven o enfermo. Fuera de eso, su único enemigo real es el ser humano. En la vasta taiga, lejos de las ciudades, el oso reina junto al tigre. Los lobos respetan su presencia, evitan sus pasos y solo se acercan cuando él no está cerca. Porque en Siberia, donde el frío corta y el bosque devora, la sabiduría ancestral enseña: la fuerza del oso no se desafía, se rodea. El oso no necesita demostrar que es rey, simplemente lo es, y mientras el invierno no lo envuelva en su sueño profundo, continúa rondando las sombras del bosque como un espíritu antiguo, silencioso e imbatible. Pero hay un momento en que este gigante deja de ser solo fuerza bruta y se convierte en símbolo de abundancia. Con la llegada del verano,
los ríos de la taiga se llenan de vida. Comienza la migración de los salmones. Guiados por un instinto milenario, los peces nadan contra la corriente, en una carrera desesperada por reproducirse. Para ellos es la lucha por la continuidad de la especie. Para el oso es un festín. Cuando el primer cardumen aparece en los rápidos, el olfato del oso detecta la señal. Sigue el rumor del agua, el destello plateado bajo la superficie, y entonces, como si respondiera a un ciclo eterno, se aproxima al río. Sobre las piedras, se yergue, observa, calcula, y con un golpe certero de su pata, lanza un salmón al aire antes de atraparlo con precisión. Repite el gesto una y otra vez, con paciencia y destreza. Come el pez fresco, crudo, todavía vibrante. En esos días, el oso encuentra abundancia, engorda rápido, prepara su cuerpo para la hibernación y se convierte en un símbolo de equilibrio natural. No hay prisa, no hay competencia, solo él, el río y la generosidad de la tierra. Ver a un oso pardo durante la migración de los salmones es presenciar la rara alegría de un gigante que vive en constante lucha por sobrevivir. Allí, entre aguas en movimiento y bosques verdes, el oso revela un rostro sereno, como si dijera que incluso en un mundo de hielo y lucha, la naturaleza también ofrece gracia. Y él, en silencio, acepta el regalo con la grandeza de quien aprendió a esperar. Ese mismo río, alimentado por el deshielo de las montañas y las lluvias de la taiga, desemboca en uno de los lugares más misteriosos y sagrados de Siberia, el lago Baikal. En sus aguas frías y profundas, que reflejan el cielo de Asia, habita una criatura tan rara como legendaria, la foca nerpa. Única en el mundo, la nerpa es la única especie de foca de agua dulce conocida por la ciencia. No migra, no abandona el lago, no conoce el océano. Vive en aislamiento milenario, prisionera y guardiana de un ecosistema tan puro como enigmático. Baikal es su único hogar. Pequeña y compacta, con cuerpo redondeado y grandes ojos oscuros, está diseñada para resistir el frío extremo. Su gruesa capa de grasa la protege incluso cuando el hielo cubre el lago durante meses. La nerpa es un recordatorio de que, en Siberia, la vida siempre encuentra un camino, incluso en los escenarios más inhóspitos. Durante el invierno, la foca nerpa cava pequeños orificios en la gruesa capa de hielo para poder respirar y permanece allí, como una sombra viva bajo la corteza congelada. Sus costumbres son discretas. Caza peces endémicos del Baikal, como el golomianca, con movimientos rápidos y silenciosos. A diferencia de otras focas marinas, no forma colonias numerosas. Prefiere la soledad o pequeños grupos familiares. Vive en perfecta armonía con los ritmos secretos del lago. Verla emerger en la superficie es un privilegio raro. Aparece por instantes, como un susurro ancestral, y vuelve a desaparecer en las profundidades oscuras que solo ella conoce. La nerpa es símbolo de resistencia, adaptación y aislamiento. Ha sobrevivido a eras glaciares, a transformaciones planetarias, y hoy enfrenta en silencio los cambios provocados por el ser humano. En el corazón helado de Siberia, mientras los osos celebran en los ríos y los lobos cazan en la taiga, la foca nerpa permanece como guardiana silenciosa de las aguas eternas del Baikal, solitaria, misteriosa y absolutamente única. Más al norte, donde los vientos cortan como cuchillas y la tundra se extiende hasta besar el Ártico, sobrevive un auténtico vestigio de la era del hielo, el buey almizclero. Con su aspecto prehistórico y su imponente figura cubierta por un manto de pelos largos y oscuros, es un verdadero ícono de los paisajes helados. Su nombre proviene de un rasgo singular,
Durante la época de apareamiento, los machos liberan un olor fuerte y penetrante, el almizcle, una sustancia producida por glándulas que atrae a las hembras. Un perfume salvaje que anuncia su presencia mucho antes de ser visto. A pesar de su nombre, no es pariente directo de los bovinos domésticos, sino miembro de la familia de los caprinos, junto a cabras y antílopes. Puede alcanzar 2,3 metros de longitud, superar los 400 kilos y resistir temperaturas de menos 50 grados Celsius gracias a su doble pelaje. Una capa externa larga que casi roza el suelo y otra interna, el kibiut, más fino que el cachemir y más cálido, considerado una de las fibras naturales más valiosas del mundo. Con sus cuernos curvados y su porte robusto, el buey almizclero parece una roca viva, avanzando sobre la nieve. Estos gigantes viven en pequeños grupos liderados por un macho dominante. Cuando son amenazados por lobos o incluso osos polares, forman un círculo defensivo, los adultos al frente, los cuernos hacia afuera y las crías protegidas en el centro. Una estrategia ancestral que ya enfrentó a depredadores prehistóricos. Se alimentan de líquenes, musgos y pastos, que encuentran rascando la nieve con sus cascos. Superviviente del Pleistoceno, el buey almizclero es una reliquia viva de la megafauna. Mientras mamuts, rinocerontes lanudos y tigres dientes de sable desaparecieron, él permaneció. Un titán silencioso que aún camina con dignidad por las tierras heladas de Siberia, guardián de un mundo que casi se extinguió. Y mientras la tundra palpita bajo la nieve y los vientos barren la tierra helada, en los cielos blancos de Siberia se desliza una centinela silenciosa, el búho nival. Con su plumaje blanco como la propia nieve, se confunde con el paisaje y domina el aire con un vuelo suave, casi invisible. Sus ojos dorados, intensos e inmóviles, captan lo que ningún humano podría percibir. Ningún movimiento en la nieve escapa a su mirada penetrante. El búho nival, Bubos candiacus, puede medir hasta 70 centímetros y desplegar alas de más de 1,5 metros. Habita las regiones árticas de Rusia, Canadá, Alaska y Escandinavia. A diferencia de la mayoría de los búhos, no es nocturno. Está adaptado a la luz intensa del verano polar y caza durante el día. Su dieta incluye roedores como el lemming, aves pequeñas e incluso crías de liebres. Con un picado certero, atrapa a su presa antes de que pueda reaccionar. Pero ni siquiera esta majestad del aire es invulnerable. Los polluelos y jóvenes inexpertos son presa fácil de zorros, águilas o lobos cuando permanecen en el suelo. Por eso, los nidos, construidos en la tundra, son defendidos con ferocidad por los adultos, que atacan sin dudar a cualquier intruso. Su vida es nómada. Migra al sur cuando escasea el alimento, recorriendo miles de kilómetros hasta regiones más templadas. Y cuando el invierno regresa con toda su fuerza, vuelve a aparecer, solitario, imponente y silencioso, como un fantasma blanco que recuerda que la tundra también tiene sus guardianes. Ver al búho nival surcando los cielos de Siberia es como contemplar el espíritu del Ártico convertido en alas. En este mundo blanco, donde cada criatura necesita una estrategia para sobrevivir, reina en silencio, invisible para los ojos distraídos. Mientras domina los cielos abiertos de la tundra, en las sombras densas de la taiga se mueve otro coloso, el alce. Imponente, solitario y con un aura casi mística, el alce es el mayor de los cérvidos, un gigante que puede superar los 2 metros de altura en la cruz y pesar más de 700 kilos. Sus largas patas lo llevan con calma entre troncos cubiertos de musgo y nieve, rompiendo la vegetación sin esfuerzo.
Pero lo que más impresiona son sus astas ramificadas, que alcanzan hasta 2 metros de envergadura. Armas, herramientas y símbolos de madurez y dominio. A diferencia de los ciervos que viven en manadas, el alce prefiere la soledad. Deambula entre claros, pantanos y orillas de lagos, donde encuentra su dieta favorita: hojas, cortezas, ramas y plantas acuáticas. Es un herbívoro voraz, capaz incluso de sumergirse en aguas heladas para arrancar vegetación sumergida con la misma serenidad con que enfrenta el invierno. En verano acumula reservas de grasa. En invierno recorre kilómetros diarios con sus patas anchas, adaptadas para no hundirse en la nieve profunda. Pero ni siquiera este titán está libre de amenazas. Los lobos, cazando en manada, pueden abatir a los más jóvenes o distraídos. En raras ocasiones, un tigre siberiano embosca a un alce aislado. El oso pardo, aunque prefiere carroña o presas menores, no duda en atacar crías indefensas. Aún así, el alce es un adversario formidable. Sus patadas son mortales y sus astas, armas de una fuerza sorprendente. Lo más fascinante, sin embargo, es su capacidad para desaparecer. A pesar de su tamaño colosal, se mueve con una ligereza que desafía la lógica. Entre los troncos de la taiga se esfuma como un fantasma. Solo huellas profundas y ramas rotas delatan su paso. Observa, escucha, espera. Y si es necesario, corre, alcanzando hasta 55 kilómetros por hora en una fuga desesperada. Si el alce es un fantasma entre los árboles, el lince siberiano es la encarnación del silencio absoluto. Con un cuerpo compacto de hasta 110 centímetros y un peso que ronda los 30 kilos, parece una sombra viva que se desliza entre la espesura. Sus patas anchas, cubiertas de un pelaje denso, actúan como auténticos zapatos de nieve, permitiéndole moverse sobre la capa helada sin emitir sonido, casi flotando sobre el suelo congelado. Cazador solitario, el lince hace de la paciencia su mayor arma. Permanece horas inmóvil, camuflado entre ramas y musgos, hasta el instante exacto para atacar. Su dieta es variada: liebres, aves y pequeños mamíferos capturados con precisión quirúrgica. Territorial y reservado, evita encuentros con otros linces, salvo en la época de reproducción, cuando los machos disputan pareja y territorio. Sus ojos penetrantes, con pupilas circulares que brillan bajo la luz del crepúsculo, parecen hipnotizar. Sus orejas puntiagudas, coronadas con mechones negros, funcionan como antenas que captan hasta el más leve sonido de la taiga. Cuando el invierno extremo comienza a ceder, la taiga se transforma en un espectáculo casi mágico. El sol regresa con fuerza, los días se alargan y el hielo se derrite, revelando un mundo vibrante. El verano breve provoca una explosión de vida: insectos que zumban, hojas que crujen y el retorno de miles de aves migratorias que cruzan continentes para aprovechar este refugio norteño. Entre ellas destacan el águila real, que patrulla los cielos con vuelo majestuoso, y la golondrina ártica, viajera incansable cuya migración es un prodigio de resistencia. Pero no solo las aves responden al llamado del verano. Pequeños mamíferos se multiplican, los insectos emergen en masa, y hasta los grandes depredadores ajustan sus hábitos para aprovechar la abundancia. Para el lince siberiano y los demás habitantes de la taiga, esta estación es tanto un desafío como una oportunidad. Un tiempo intenso donde la supervivencia depende de la adaptación rápida y del ingenio. En la taiga, el ciclo eterno de la vida se renueva bajo la luz constante del sol del norte, pintando el bosque con colores y sonidos que parecen narrar una historia perpetua. Entre esta explosión de movimiento,
una viajera diminuta cruza los cielos, la golondrina ártica. Delicada, ágil e incansable, es un signo de esperanza en medio del vasto territorio siberiano. Su presencia no es solo una visita estacional, representa el desenlace de una de las migraciones más asombrosas del reino animal. Recorre miles de kilómetros, desde las tierras heladas del Ártico hasta las tundras boscosas de Siberia, atravesando desiertos, montañas y océanos. Año tras año, desafía tormentas, depredadores y vientos implacables, guiada por instintos ancestrales que la conducen a este refugio donde encuentra alimento y condiciones para reproducirse. Su vuelo es un ballet aéreo contra el cielo azul, un contraste vibrante con el verde de la taiga en primavera. Durante su breve estancia, se une a cientos de aves, construye nidos, alimenta a sus crías y se prepara para la siguiente etapa de su travesía épica. Cuando el verano cede y el frío anuncia su regreso, la golondrina parte de nuevo hacia las regiones heladas de donde vino. Su ciclo vital es un ejemplo de coraje y resistencia, un símbolo de la conexión profunda entre los biomas del planeta. Desde los cielos, donde las golondrinas trazan rutas milenarias, descendemos a las profundidades sombrías de la taiga, donde la luz apenas toca el suelo y el silencio guarda secretos antiguos. Allí reina invisible el tigre siberiano, también llamado tigre de amor. Silencioso como el lince y fuerte como el oso, es el soberano oculto del bosque. Sus pasos son casi inaudibles, pese a un cuerpo que supera los 3 metros de longitud y los 300 kilos de peso. Es el felino más grande del mundo, un depredador legendario que se mueve entre las sombras de las coníferas con la gracia de un fantasma y la fuerza de un trueno a punto de estallar. Raro y esquivo, rara vez es visto, pero su presencia se percibe en cada rincón de la taiga. No caza por impulso, observa, calcula y espera. Sus ojos dorados atraviesan la oscuridad como cuchillas, y cuando ataca lo hace con precisión absoluta. Ciervos, jabalíes, liebres e incluso un alce joven pueden caer bajo sus garras. Es un cazador solitario que recorre kilómetros diarios, marcando un territorio que puede superar los 500 kilómetros cuadrados, siguiendo senderos ancestrales que solo él conoce. Maestro del camuflaje, su pelaje naranja con rayas negras se funde con troncos y sombras, como si fuera parte viva del bosque. Pero detrás de su fuerza existe fragilidad. Con su hábitat reducido y la caza ilegal aún presente, el tigre siberiano permanece amenazado. Es símbolo de la taiga, poderoso, majestuoso, pero vulnerable. Aún así, mientras el verano palpita y las aves danzan sobre los lagos, él continúa en su dominio silencioso. Un fantasma rayado que guarda las profundidades del bosque como un espíritu ancestral. Donde pasa, el mundo se silencia y la taiga suspira ante su majestad. En 2025, la población de tigres siberianos alcanzó aproximadamente 750 individuos en libertad, principalmente en los bosques del lejano oriente ruso, fruto de intensos esfuerzos de conservación en la última década. En cautiverio, los números son más elevados. Al menos 420 ejemplares forman parte de programas de reproducción y bancos genéticos en todo el mundo. Esta combinación, una población aún modesta en la naturaleza y una presencia sólida en entornos controlados, sitúa al tigre siberiano entre los felinos más amenazados, clasificado como especie en peligro en la lista roja de la UICN. Pero en la vasta Siberia existe otro depredador aún mayor, adaptado a un ecosistema completamente distinto. En las regiones costeras, donde el paisaje se extiende como un manto blanco infinito, vive el oso polar,
el mayor depredador terrestre del planeta, señor absoluto de las tierras de hielo, inmenso y poderoso, camina en silencio sobre la banquisa, sus patas anchas distribuyendo el peso para no hundirse en la nieve. Los vientos cortantes no atraviesan su gruesa capa de grasa y su pelaje blanco refleja la luz solar. Adaptado al frío extremo, un macho adulto pesa entre 350 y 600 kilos, alcanzando en casos excepcionales los 800. Imponente, solitario y letal, el oso polar es la encarnación misma de la supervivencia en un mundo de hielo. Su altura varía entre 1 y 1,5 metros en los hombros, y cuando se yergue sobre las patas traseras, alcanza los 3 metros, dominando el horizonte en busca de su próxima presa. Su pelaje blanco, formado por pelos huecos que reflejan la luz solar, lo aísla del frío, mientras que la piel negra bajo esa capa absorbe el calor. Una gruesa coraza de grasa de hasta 11 centímetros lo mantiene cálido incluso en las aguas heladas del Ártico. Sus patas, anchas como raquetas de nieve, de casi 30 centímetros de diámetro, distribuyen su peso y le permiten avanzar con firmeza sobre el hielo. En el silencio del Ártico, espera paciente junto a los agujeros en el hielo, hasta que una foca anillada emerge, su alimento principal. Entre zambullidas y nados que pueden extenderse hasta 15 kilómetros, el oso polar demuestra una fuerza y una adaptación que parecen sacadas de un mito ancestral. Cada movimiento revela su supremacía en el Reino Blanco, pero también la fragilidad de su existencia frente al deshielo y al cambio climático, que reducen su territorio y hacen cada cacería más incierta. Aunque es el gigante del Ártico, su vida es una lucha constante entre poder, supervivencia y los secretos helados de su dominio. Cuando desaparece en la inmensidad blanca y el eco de los vientos se congela sobre los lagos silenciosos, nuestra mirada se despide de esta tierra vasta, indómita y mítica. Siberia es memoria viva de la Tierra, un santuario natural que guarda historias escritas hace millones de años, preservadas en el hielo, en los árboles y en los ojos de cada criatura que la habita. Aquí, donde el tiempo parece fluir más despacio, recordamos una verdad esencial. La vida salvaje es frágil, pero resistente, y cuando se respeta, florece con una fuerza que escapa a nuestro control. Este viaje termina como comenzó, en silencio. Un silencio profundo, cargado de significado. Porque Siberia nos enseña que el equilibrio solo existe donde hay respeto, que la verdadera fuerza se oculta en la simplicidad y que la sabiduría está en dejar que la naturaleza siga su propio curso. En medio de la prisa y la devastación del mundo moderno, la taiga siberiana permanece serena, respirando lentamente y recordándonos quiénes somos y lo vital que es preservar nuestro entorno. Sus lagos cristalinos reflejan una esperanza profunda, mientras la tundra, vasta y misteriosa, guarda secretos que han atravesado siglos, testigos silenciosos de la historia de la Tierra. La inmensidad blanca de Siberia nos invita a escuchar un llamado silencioso. Contemplar el planeta no como dueños, sino como parte de él. No es la Tierra la que depende de nosotros, somos nosotros quienes dependemos de ella. Reconocer esta verdad es esencial para la supervivencia de todas las especies, y mientras los bosques se expanden, los lagos reflejan vida y la naturaleza se mantiene abundante, comprendemos que, como en Siberia, la esperanza del planeta sigue viva. Late en la fuerza y en la belleza de cada fragmento de esta naturaleza indomable, recordándonos que la preservación y el respeto por los ecosistemas
son la clave para un futuro equilibrado y pleno.